Señora Yarro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en RPP. Gracias, Fernando, por la invitación. De todo lo que viene pasando desde que se instaló esta nueva legislatura, ¿qué le parece a usted lo más grave, lo más potencialmente pernicioso para nuestro país? Desde que, hemos instalado esta nueva legislatura, yo creo que la crisis que hemos visto en el Congreso referente a la bancada de Acción Popular era una foto que se veía venir, ¿no? Veníamos siempre percibiendo que había bastante disconformidad entre algunos miembros. Hoy son 8 los no reagrupados, digamos los que han presentado su carta de renuncia a Oficialía Mayor, y 7 son los que se han quedado dentro de... La carta se envía al vocero titular no nombrado. Porque claro, todas las cartas he visto al vocero titular, vocero, ni lo nombra. Lo que pasa es que tú él tiene que llevarla, pero él dos vías, toma su tiempo. Dos vías, una es hacia Oficialía Mayor y otra es hacia vocería. Tengo entendido que ayer cerraron la oficina de la bancada de Acción Popular, pero conversando hoy día y hemos tenido portavoces hasta las 2 de la tarde más o menos, y ya de alguna manera ya son no reagrupados, ¿no? Hemos visto de que el señor Darwin Espinosa se va a mantener en la vocería, él quiere mantenerse con sus 7 congresistas. Inicialmente no ha habido consejo directivo, lo vamos a tener el día lunes porque a ver qué cosa va a pasar con estos casos de 12 no reagrupados, que es un número bastante complejo dentro de un congreso. El tercer grupo más grande. La tercera fuerza viene a ser, ¿no? O segunda, no lo sé. Está... Fuerza Popular con 22. 22. Y Perú Libre con 11. ¿Con 11 no, 14. 14. Entonces, y de ahí vendrían los no reagrupados, ¿no? Entonces, todo esto nos ha movido de alguna manera las comisiones. Acción Popular pierde 2, queda con 1. Estas se van una Fuerza Popular por la mayoría y el otro a Podemos. Entonces todo esto nos ha llevado pues a tener una mañana bastante compleja para tratar de buscar consensos y que en este caso los no reagrupados puedan tener una participación dentro de las comisiones, ¿no? De acuerdo. Es una crisis para mí bastante fuerte porque realmente un partido histórico, y me apena muchísimo porque no se les puede señalar a todos de una inconducta, digamos, pero hay personas que yo personalmente creo que demoraron en esta salida, porque tener un partido sin dirigencia durante tantos años, pues varias cabezas, ¿no? Varias cabezas manejando este partido, y ha sido muy complejo. Esperemos que el señor Edmundo del Águila realmente recupere esta imagen, porque no solamente la imagen de Acción Popular, es la imagen de los representantes que están en el Congreso de la República. Ahora, ¿usted interpreta esto como una consecuencia de la falta de una dirigencia homogénea en el partido? Pero lo que hay es una división de líneas. No solamente hay problemas de inconductas de algunos, sino visiones estratégicas diferentes. Naturalmente eso pasaba por la relación con Pedro Castillo, pero no solo, porque esa diferencia de líneas subsiste, ¿no? Y se lo pregunto tanto más que en su propio partido quizás hay algo semejante, porque no es que veamos un partido, Avanza País, con una dirigencia clara y que marque una línea para los 15. El partido es un partido de izquierda, según sus estatutos, y ustedes no lo son. No hay ningún miembro que sea de izquierda, pero el partido en su estatuto, presentado ante el Tribunal Nacional de Elecciones, se dice inspirado por José María Arguedas y por José Carlos Mariátegui, que usted sabe lo que pensaba. De manera que, bueno, no es porque... A ver. No, yo te diría que, mira, la línea, nosotros, si bien es cierto, somos una bancada sumamente consistente, en el sentido de que acordamos y llevamos una misma línea. En cuanto al partido de Avanza País, yo no pertenezco al partido de Avanza País, pertenezco a la bancada de Avanza País, soy vocera de la bancada. Sí existe un comité ejecutivo nacional, ¿no? Hay miembros del partido, pero hay una libertad en cuanto a lo que es el partido como Avanza y lo que es la disposición como bancada. Y lo curioso es que ustedes se distanciaron del candidato presidencial que impulsó la elección de ustedes, Hernando de Soto. Bueno, decir, tengo entendido que Hernando del Soto renunció a Avanza País, pero desde el inicio, y yo creo que fue una de las cosas que... Tú sabes que yo estuve en Renovación y pasé a ser parte de la bancada de Avanza País. Fue elegida por Renovación Popular y muy rápidamente decidió... Claro, es que como lo expliqué en su momento, habían cosas que no estaban dentro de la línea de, digamos, sobre todo de mi
cómo quería trabajar yo en un Congreso de la República, ¿no? Yo me gusta trabajar democráticamente, donde todos tengamos una participación. Cuando elegimos con Diego Bazán y con Jessica Córdoba ser parte de esta bancada, yo puedo decir que en estos 2 años hemos crecido mucho, no solamente como políticos, sino el poder entendernos. Hemos tenido un presidente del Congreso de la República, como el general Williams. Hoy tenemos una tercera vicepresidencia. Tenemos Amurús, tenemos 2 comisiones bastante importantes, que es Defensa, en este caso va a ser Patricia Chirinos, inicialmente es la voceada como la presidencia, y tenemos a Alejandro Cabero en Descentralización, más aún a una comisión muy compleja, teniendo que ver todos los gobiernos regionales y locales en un niño global, ¿no? y todo esto que se nos viene. Entonces yo creo que es una bancada que ha venido trabajando de forma, digamos, sólida, acompañándonos nosotros mismos en los diferentes procesos que hemos tenido, sobre todo mantener una línea de conducta, y vamos a tener ahora la Comisión de Ética, una comisión que... ¿Presidida por ustedes también? Sí. ¿Ya se sabe quién es el presidente? Estamos viendo ahorita, aparentemente puede ser que ¿Por qué es que les corresponde a usted? No es una comisión regular, no es la que se reparte entre 24. No, es una comisión ordinaria. Sí. Y yo había escuchado que Renovación Popular aspiraba a su presidencia. Sí, pero hoy día se ha acordado ya en Junta de Portavoces que va a ser Avanza País quien va a tener la Comisión de Ética. ¿Y cómo lograron ustedes desplazar al vocero, usted que es la vocera de Avanza País, desplazar al vocero homólogo de Renovación Popular? No se trata de personalidad. Montoya. No, el señor Montoya fue explícito. Sí, pero lo que pasa es que no se pasa, en el Congreso de la República no se trata de yo quiero, sino yo cómo converso y cómo llego a consensos para buscar una línea donde, en el caso de ética, es una gran responsabilidad para la bancada Avanza País asumir esa comisión. En estas circunstancias, donde hay una serie de casos que han sido blindados, etcétera, ¿no? Exactamente, pero esto se ha tenido que llegar a consensos de conversar con las diferentes bancadas. Tengo entendido también que el señor Edras Medina, de Diálogo y la nueva bancada, Unidad y Diálogo, también quería esta presidencia. Se llegó al consenso y por larga votación se le dio a Avanza País esta responsabilidad. Ahora, falta que ustedes decidan quién de ustedes va a ser el presidente. Sí, estamos... ¿Hay candidaturas? Sí, es posible que sea Diego Bazán, ¿no? Él ha sido presidente de la Comisión de Defensa, es una persona que políticamente tiene un desarrollo bastante importante, joven, ¿no? Y sobre todo lo que nosotros queremos es cambiar esa imagen, ¿no? De alguna manera. Muchos piensan que la presidencia tiene que ver con resolver los problemas dentro de la Comisión de Ética. Realmente son los votos de las personas que conforman la Comisión de Ética. Ahora, Diego Bazán me parece que hizo un viaje que se le reprochó, ¿no? Financiado por una empresa privada. Sí. Tanto así que renunció él a una comisión de la que era miembro, ¿no? O sea, no es un punto que destaque en su hoja de vida, ¿no? Bueno, yo creo que él hizo ya su mea culpa, sí, también nosotros en la bancada conversamos al respecto, y el que haya hecho este viaje sí le restó, y hay que ser muy francos. Le agradezco la sinceridad. No, sí le restó. Vamos a ver. Pero como te digo, él es consciente de ese viaje que hizo y lo que digamos, lo que le sucedió a él políticamente, y yo creo que ahora va a ser un excelente trabajo en la comisión. Bueno, vamos a ver, ¿eso se debe oficializar cuándo, la presidencia? Yo espero que el lunes ya tenga, bueno, el lunes tenemos, si no me equivoco, debía sesionar ya esta misma semana, ¿no? No, esto termina el lunes. El lunes debemos tener consejo directivo ya para cerrar todo lo que son comisiones, y en la tarde creo que ya se citó para las 3 de la tarde el pleno, donde se va a aprobar. Montoya dijo que lo primero que la Comisión de Ética debía ver es el caso del presidente Soto. ¿Está usted de acuerdo? Escuché hoy día al almirante decir que él sugería que fuera la Comisión de Ética quien viera el caso del presidente. Yo creo que más que si lo ve o no lo ve, es la disposición del presidente, y él lo ha dicho también en una reunión que hemos tenido, de que él tiene la disponibilidad de presentarse a la comisión que se crea necesario con tal de tratar de aclarar todo este problema de la supuesta ley Soto, ¿no? Que es lo que ha de alguna manera opacado su elección presidencial dentro de la mesa directiva. Ahora, el almirante también ha sido claro que no va a presentar ninguna moción de censura. Yo creo que no es momento de presentar mociones de censura. Estamos instalándonos. Lo que necesitamos es producir antes que digamos, ponernos cabe entre nosotros mismos. Y creo que el presidente, de acuerdo a lo que hemos conversado, está con toda la disposición. Obviamente tiene que tener plazos también donde pueda aclarar a la población qué es lo que ha pasado,
por qué tiene estas denuncias. Él es el que tiene que defenderse, no nosotros, y también su bancada que lo presentó a él como candidato, ¿no? De acuerdo. Pero usted reconoce que hay por lo menos un conflicto de interés en la manera como él ha votado por una ley que ha terminado por beneficiarlo judicialmente. Mira, yo no sé si te diría que es un conflicto de interés. Si a mí me preguntas, Norma Yarro, ¿tú cómo hubieras votado sabiendo que tienes este proceso? Yo hubiera votado en abstención, Sí, ¿de acuerdo? Sí, justamente para evitar un conflicto de interés. Claro, él lo que está aclarando es de que este proceso ya estaba archivado, sino que se volvió a reabrir. Pero, como te digo yo, siempre digo, y se lo hemos dicho también, presidente, creo que es el momento que salga usted. ¿Pero qué tiene que ver? Usted es abogada, ¿qué tiene que ver que sea reabierta? Arquitecta, sí. Perdone, pero es abogada como una estructura mental jurídica, ¿no? Perdone usted por un error tan craso. No. Ahora, ¿qué tiene que ver que el proceso hubiese estado cerrado y que se reabrió? El proceso es el proceso. Y él sabía que corría el riesgo de 8 años de cárcel por estafa y se ha beneficiado de una disposición aprobada con su voto. Su abogado, de acuerdo a lo que nos ha explicado, hizo uso en el momento de, digamos, de lo que estaba vigente, de la ley que estaba vigente, ¿no? Sí, que había sido votada con el respaldo del señor Soto, es inapelable. Sí, mira, Fernando, a veces no podemos defender algo que sí se fue de largo, ¿no? O sea, como dice, fue ligero, sabiendo que había un proceso que tenía en pendiente. Él debió haberse abstenido siendo vocero. Pero bueno, va a tener que aclararlo porque yo creo que nosotros no podemos seguir en este vaivén de tener una mesa directiva que ha costado muchísimo al Congreso de la República obtenerla con nuestra cuota de izquierda, pero que no la gane la izquierda radical, tener la presidencia de la Comisión de Constitución, la tiene el Bloque Democrático, tenemos presupuesto también, lo tiene un partido político como Somos Perú. Entonces, la idea es que todos debemos encauzar otra vez el rumbo del Congreso de la República. Por eso es tan importante que esta nueva Comisión de Ética, que va a durar 2 años, demuestre que realmente nosotros no vamos a blindar absolutamente a nadie y que los miembros de la Comisión de Ética sean realmente personas elegidas por sus bancadas que cumplan idoneidad para el cargo. Porque el problema de las votaciones ha sido que realmente pues, teníamos personas que donde todos estaban medios involucrados en este tema de los mochasueldos. Teníamos 41 congresistas que habían sido allanados en sus viviendas. Entre ellos mismos se convirtió en una burbuja de protección. Entonces estamos comenzando en una etapa compleja, muy difícil, muy dura, y yo creo que esta Comisión de Ética debe tener la responsabilidad por bancada de poner personas idóneas en el cargo. Por ejemplo, yo estuve en la subcomisión de acusaciones constitucionales y a mí me expulgaron hasta la última hoja para poder pertenecer a esa comisión. Entonces yo creo que eso tiene que pasar. Ahora, otro de los temas que tiene que ser visto en ética es el caso de la congresista Digna Calle, ¿no? Sí, bueno, y tiene 2 acusaciones constitucionales que la ha presentado, si no me equivoco, Kelly Portalatino y Patricia... y Roselia Muruz, ¿no? De su bancada, ¿no? Sí, de mi bancada. Lo que pasa es que hay un tema en el reglamento. Ella ni ha representado, ni ha fiscalizado y ha estado en una ausencia permanente. Entonces nosotros tenemos, lamentablemente, vamos a tener que esperar el tiempo de lo que demora esta acusación para ver cómo se desarrolla. Sobre todo este tema que se dice mucho, todavía está en investigación, de que ella estaría haciendo otra actividad. Tú sabes que tú tienes exclusividad, ¿no? Sí. Hemos escuchado que regresaría en el mes de septiembre. Pero igualmente, el señor Luna, el jefe de su bancada. Sí, eso lo ha dicho, pero yo creo que uno no es electo para estar en Estados Unidos o en otro país, sino para estar acá fiscalizando y representando, ¿no? Y legislando, porque encima tiene un despacho donde está abierto. Y qué cosa, o sea, ese costo a la larga afecta el presupuesto del Congreso. Entonces, va a tener muchas cosas que explicar, ¿no? Creo que la señora ha equivocado su conducta política. Fíjate tú que fue segunda vicepresidenta del Congreso. Entonces, y su único afán fue el adelanto de elecciones, ¿no? Yo no sé si porque quería que su esposo postulara o era una especie... Porque querían irse, no sé, la verdad es una cosa bastante... El esposo no podía postular porque él es regidor. Claro, pero si hay un adelanto de elecciones, sí, pues. No, pero no le adelanto de elecciones de la municipalidad. No, adelanto de elecciones generales. Pero no de la municipalidad, no es solamente Congreso y Ejecutivo. No, pero tú
si eres regidor de Lima, Sí. tú puedes postular a una elección parlamentaria. Claro, si yo he sido regidor en Lima y me invitaron a postular a una Bueno, elección parlamentaria y que son elecciones totalmente distintas, porque claro, el periodo de Lima dura 4 años. Puesto que usted habla sobre la Municipalidad de Lima, que es una institución en la que ha tenido mucha experiencia usted y es arquitecta, como nos lo ha recordado, ¿qué piensa del conflicto que se ha creado en torno a la concesionaria Rutas de Lima? Mira, hemos conversado, no nos hemos metido, digamos, en lleno al tema, pero definitivamente acá hay un acto de, digamos, incumplimiento de contrato. ¿Quién ha incumplido? En Rutas de Lima. En Rutas de Lima. ¿En qué por ejemplo, una de las cláusulas del contrato dice que tiene que haber vías alternas. ¿Y eso corresponde a la empresa concesionaria? Claro, o sea, dentro del contrato de la concesión te dice que tú tienes las vías de peaje, donde tú pagas tu peaje, Sí. y si no quieres pagarlo, tienes que tener una ruta alterna. De acuerdo, pero la concesionaria que gana... Eso esa lo gana licitación Rutas de Lima. construye la carretera. Las otras son de Puente- responsabilidad de Estado, sea municipalidad o sea ministerio. Pero tiene salidas. En Puente Piedra, por ejemplo, tú solamente tienes que pasar por esa vía y pagas peaje, no tienes una vía Sí, alterna. lo sé, pero ¿está usted segura que es una obligación contractual del concesionario, además de construir la carretera con peaje? De construir mantenimiento, otra? porque de construcción no tenemos Bueno, absolutamente construir nada. otra, ¿no? correspondía a ella. Una vía auxiliar para que tú puedas tomar, por ejemplo, te hablo, la de Puente Piedra. Por eso es que tanta crítica existe en el peaje de Lima Norte. Pero yo lo que veo es que en el sur quien construyó la carretera La Panamericana ha antigua, sido la el Estado. municipalidad, no es la concesionaria que ganó ahí. No veo por qué en el norte... Pero hay debería ser- una vía de acceso Sí. independiente fuera de peaje. Sí, Ojo. Si pero tú- ¿quién es el responsable de que exista? ¿Quién la renovó? Dentro del contrato de Ruta de Lima, el primigenio, donde yo era regidora y el que se firmó, se decía que tenía que haber una vía alterna, donde tú puedas elegir pago o no pago Sí, peaje. como en todas partes, siempre Después el peaje vino supone... una modificación de los decía contratos. que en ese contrato que se llama primigenio decía que era una responsabilidad del concesionario o Sí, del Estado peruano. no, del concesionario. Del concesionario. Del concesionario. Y se modificó ese contrato. De ahí hubieron varias modificaciones del Sí. contrato. Fíjate tú que inicialmente se decía que primero tenías que haber el 70% de ejecución de obra. O sea, si yo te doy a ti una vía para concesión, tú con ese presupuesto de recaudación, tú tienes que hacer en un porcentaje el 70% de obras, sean de mantenimiento u obras nuevas, intercambios viales, pasos a desnivel, y que de ahí recién tú podías, digamos, recuperar con el cobro de peaje tu inversión. Porque ahí sí tenía toda justificación. Para eso te doy la concesión porque yo no tengo dinero para hacerlo. Si tú te das cuenta, desde que se inició el contrato de Rutas de Lima y Línea Amarilla hasta la fecha, la obra emblemática que tenemos nosotros es solamente la que nos lleva al aeropuerto, la de Línea Amarilla. Sí. Después no tenemos intercambios viales nuevos, no tenemos señalización nueva, tenemos un mantenimiento más o menos manejado en todo lo que es la Panamericana Sur, pero no hemos tenido ningún tipo de mejora y solamente ha habido recaudación y alza de peaje. Entonces, yo sí entiendo el malestar y sí entiendo que tiene todo que el mundo revisarse. entiende el malestar. El problema es cuál es la solución. Bueno, para el habría malestar. Porque si no, tenemos otros que quieren tomar Lima también porque tiene malestar. El malestar no puede ser una explicación. Aparte que hay un tema que también es importante recalcarlo, también está la seguridad jurídica, ¿no? Que debe tener una concesión. O sea, el tema es revisar qué cosa pasó en este momento, porque cuando era Odebrecht la vende porcentajes de esto a Brookfield y a otras, digamos, concesionarias o empresas grandes. ¿Qué pasa en todo ese interín, no? O sea, ellos se quedan creo que con un 20% de... 25 me pareció, sí. Entonces, es un tema bastante complejo. Creo que el alcalde está en todo el derecho de revisarlo. Estuve escuchando al teniente alcalde que decía que había una denuncia por parte del procurador referente al lavado de activos. Entonces, y es un tema que deberíamos tomarlo con mucho cuidado, sí, para no crear la Sobre todo que hay expectativa. una medida cautelar decidida por un tribunal competente. Pero sí es un tema que yo te digo, desde que estuve yo como regidora, es un pedido de que se tiene que revisar esos contratos. ¿Por qué hemos llegado ahora? Porque usted era regidora hace años, ¿no? Yo ¿Por soy qué es que no se ha regidora resuelto, del entre tanto? 2003, claro, estuve hasta el 2010. ¿Por qué no lo resolvió el señor Castañeda? Porque en ese momento se firmaban las concesiones con el contrato Pero ¿por qué no primigenio veló que te dije. para que el problema Porque de la vía alterna- lamentablemente se sale en el 2010 y se entra una nueva gestión
Pasa todo lo que hemos visto que ha pasado en las nuevas gestiones. Yo ya no quiero entrar al detalle sobre el tema de la señora Villarán y todo lo que se ha visto. Pero sí hay un tema, por ejemplo, importante. En la última gestión que estuve yo con el señor Muñoz, la única vez que creo que hubo consenso en todo ese Consejo Metropolitano fue dejar sin efecto el contrato de Rutas de Lima. Pero otra vez volvimos al tema de los arbitrajes. Lo que se ha perdido en dinero en la Municipalidad de Lima por el tema de arbitrajes es enorme. Entonces yo creo que es el momento de dedicarle el tiempo suficiente, y creo que López Aliaga lo tiene claro, es fascinante analizar. Hablar con usted sobre temas municipales, da para largo, pero tenemos que regresar a los temas parlamentarios, aunque quedan pendientes algunas explicaciones sobre otros aspectos municipales. Pero el Congreso, hemos visto lo que usted aspira, que hayan presidentes competentes, honestos, que no hagan blindaje a nadie y que las comisiones sean distribuidas de una manera equilibrada y pertinente por las especializaciones. Pero como agenda legislativa, por lo pronto hay un tema de fondo que es si corresponde adelanto de elecciones o no. En un momento dado parecía que había una mayoría a favor de eso y el propio gobierno presentó hasta 2 proyectos de ley para que se adelantaran las elecciones, correspondiendo con eso, como diría usted, con el malestar popular. Porque las encuestas son consistentes en que hay una enorme cantidad de peruanos que quisiera que hayan elecciones generales anticipadas. Ustedes creo que no. No, yo lo sé. Sí. Explíqueme, por favor. A ver, en esas circunstancias, ya yo te digo, si quizás en la primera votación, donde sí se lograron tener los votos para... Y se aprobó una fecha. Se aprobó para el 24. Una fecha, pero cuando ya vino yo siempre digo, se asustaron con el tema de las marchas, las tomas de Lima y todo esto, y de alguna manera hubo una presión social para un adelanto de elecciones. El correr la fecha y adelantar, cuando habíamos tenido nosotros a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, a la RENIEC, diciéndonos mínimo se necesita un año para llevar unas elecciones medianamente sin errores, porque a mí me parece terrible que un presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cuando fue a exponer al Congreso, dijo que podían haber algunos errores no sustanciales. Le digo, perdóname un ratito, en unas elecciones donde voy a definir el destino de un país, no puedo decir que podrían. Yo debería buscar esa transparencia en unas elecciones. Hemos sufrido, Fernando, durante muchísimo tiempo, y creo que hasta ahora mucha gente piensa que hubo fraude en las elecciones pasadas. Hemos visto y hemos pasado un gobierno catastrófico con Pedro Castillo y lo tenemos hoy preso por este golpe de Estado. Sí. Hemos visto de alguna manera autoridades como el Jurado Nacional de Elecciones que de pronto por 8 años no le da a un partido político como Acción Popular reconocimiento de una dirigencia. Tampoco se pelearon entre ellos bastante. Bueno, pero, y ellos mismos impugnaban entre sí. Así que tampoco pero resuelves también tú como última instancia y como autoridad. Pero no podían, porque cada vez que había un secretario general, que sea Julio Chávez, que sea Abad, saltaba la mitad del partido contra él. Pero vamos a suponer que ya, el tema de Acción Popular lo dejamos ahí, ya el jurado no lo resolvió. Pero yo te digo, en un momento de crisis política como la que tenemos nosotros, con un Congreso atomizado de alguna manera, ¿no? Porque han habido, los de Perú Libre se abrieron en 5 bancadas porque querían tener comisiones, querían tener un tipo de protagonismo. Cuando no tenemos candidatos ahorita presidenciales que podrían darnos una tranquilidad. Cuando teníamos un Antauro Humala que empuñaba la bandera del comunismo o un Vladimir Cerrón. No, ni siquiera el comunismo, una cosa bastante ya, pero mucho, ya, para decir... Ramplona, un poco más. Nosotros seríamos irresponsables de promover un adelanto de elecciones. Ahora, los congresistas son libres de presentar, porque creo que hay 2 proyectos que ha presentado Ruth Luque y creo que Susel Paredes para el adelanto de elecciones. Para eso se necesita, por lo menos, llegaríamos al 2025. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es tener la ecuanimidad, primero de comportarnos como un Congreso medianamente decente, ¿ya? Porque sí, el Congreso de la República ha hecho su papel correcto en el tema del control de Pedro Castillo. En un momento éramos casi reconocidos por haber ayudado a romper este tema del comunismo y defender el Estado de Derecho, pero sí ha habido una suerte de congresistas que han hecho también todo lo posible por desbaratar esto bueno que se trataba de hacer. Adelantar elecciones en este momento yo creo que es irresponsable. De acuerdo.
Tomamos nota de ese punto de vista, que me imagino que es el punto de vista unánime de los miembros de su bancada, ¿no? Muchas gracias, señora Norma Yarro, por su presencia. Recuerdo que ha sido elegida hace unos días vocera de la bancada Avanza País. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Yo, si me permites, por favor, darles al pueblo, a nuestro hermano pueblo ecuatoriano, las condolencias por este cobarde asesinato del candidato Villavicencio. Fernando, el Perú tiene que cuidarse, porque no esperemos que pase lo mismo. Hay que tener una guerra urgente y hacer proyectos para ir en contra del narcotráfico, sobre estos actos terroristas. Lo que hemos visto ayer en Ecuador creo que a todos nos ha dejado una medida de reflexión. Muchas gracias por llamar las cosas como son, señora Norma Yarro, y por su presencia acá. Que tenga usted buenas noches.